Bueno, muy bien, buenos días. Vamos a iniciar, vamos a decir la tercera fecha de este evento de investigación en humanidad, resultados y deportes. Iniciamos con esta primera mesa sobre el trabajo con bases de datos de los estudios digitales, que está a cargo de Juan Salazar con la ponencia del dato y conocimiento, el rol del análisis exploratorio de datos en la gestión y transformación digital de la información. Juan Salazar Campos es doctorando en Ingeniería de Sistemas e Informática por la Universidad Nacional de San Marcos, posee un magíster en Informática con mención en Ciencias de la Computación, un magíster en Ingeniería Industrial y de Operaciones y es egresado de la Maestría de Ciencias Económicas en UCD. Es investigador de relación y docente del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha sido docente en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ha ejercido la docencia en diversas universidades de pregrado y doctorado, y ocupado cargos directivos de prevención y gobierno de ingeniería. Ha sido evaluador civil, titular de ingeniería, evaluador de SINASE, evaluador externo de CONSUTE y PROMINO. También es asesor y consultor en informática, transformación digital y de inteligencia artificial. Entonces, bueno, con Juan Salazar para avanzar con la presentación. Bueno, de todos muy buenos días. Muy presente, son redes. Esto lo voy a tomar para ver todo aquí. Aún, digamos, un modo panorámico, uno de los temas que me apasiona particularmente es el que es revisar la importancia de cómo nosotros constantemente estamos creando datos. Estamos, a ver, todo el tiempo hemos estado viendo la generación de los datos. Desde que el hombre se ha generado, desde el hombre que ha iniciado, digamos, el conocimiento histórico de la población de este planeta, hemos ido generando datos desde tecnológicos, pasando por todas las culturas, hasta los que tenemos en la actualidad. Y en la actualidad, cuando hemos introducido en nuestras vidas estos dispositivos que ahora se separan a nosotros, como celulares, laptops, tablets, todo el internet de las cosas, nos ha venido una avalancha de más datos. Nosotros tenemos algunas estadísticas, donde cada día se generan 2.5 millones de datos. Si nosotros vemos la presentación, desde 2010 nada más tomando un dato referencial, cómo han ido evolucionando o creciendo este nivel de datos hasta 2025, donde ya tenemos noticias que ni siquiera hablamos de gigas, para máquinas están gigas, el servidor, estamos hablando de zettabytes. Ha sido enorme el volumen de datos que se han generado desde el 2025. Nos ha desbordado incluso del promedio normal que nosotros íbamos recopilando. Lógicamente, este volumen de datos se está contando más los datos digitales. Me decía, hemos introducido computadores en nuestra vida, pues estamos generando el volumen de datos. El 90% de los datos mundiales se crearon en los dos últimos años. ¿Y cómo diríamos? Ya no son las organizaciones las que están generando solamente ese datos. Antes eran las empresas y eran las organizaciones estatales. Ahora, si se dan cuenta, estamos generando todavía, incluso con nuestros relojes. En nuestros relojes estamos generando la cantidad de pasos que damos día a día, la cantidad de latidos de nuestro corazón. Es decir, tenemos un sitio de datos que estamos recopilando y que inconscientemente están aportando a este índice. Pero, ¿qué sucede? Que ¿cuántos datos que estamos generando realmente son conocimiento o nos van a permitir extraer conocimiento? Porque hay utilidad. Estamos creciendo en datos, pero qué tan provechosos son esos datos. Al final hay una pequeña reflexión. Estamos ahogados de información
pero por ahora estamos saliendo del conocimiento. ¿Y qué sucede con estos tres términos? Pues que estos tres términos siempre nosotros los estamos diferenciando, porque si bien es cierto, van juntos, no tienen, digamos, la misma relevancia. Por un lado, siempre, como decía, estamos en la academia, estamos generando datos, la gestión está generando datos, las autoridades están generando datos, pero tenemos un dolor. Abundan datos, pero se escasea el conocimiento. Y el conocimiento ahora, como le llaman ahí, accionable. ¿Qué quiere decir un conocimiento accionable? Que las decisiones, las políticas, las reglas que nosotros vamos a tomar deberían estar respaldadas en datos. O sea, no deben ser solamente datos como índices, que van diciendo qué pasó. No, lo interesante sería que vamos estos datos para nosotros para poder mejorar ciertas decisiones. Entonces, todos los datos que estamos capturando, la pregunta es, ¿lo estamos usando? Como decía hace un momento, tenemos relojes que nos están capturando la cantidad de pasos, la cantidad de calorías que quemamos, pero nos hemos detenido en algún momento para poder nosotros tomar una decisión respecto a eso. Y eso es, por ejemplo, un dato de la vida real. Tenemos cámaras en nuestras vías de tránsito. Tenemos sistemas de videovigilancia. Capturamos datos, hablando de datos ya no solo textuales, datos de imagen, datos de video, datos de sonido. Pero hasta qué punto lo estamos usando y le estamos sacando provecho. Pues nosotros ahora tenemos siempre un cuadrito donde vamos a ver que estamos en este primer nivel de datos, pero cuánto hemos evolucionado en comparación de lo que está actuado. Este es un cuadro de recopilación de datos. Pero podríamos nosotros decir que así como ese volumen de datos se ha incrementado, también se ha incrementado la información y el conocimiento. Pues que nos estamos llenando de datos, pero todavía no sabemos cómo aprovecharlos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto eso es lo que está ocurriendo. Lo que nos ha ocurrido es que investigamos, recopilamos, absorbemos, pero nos estamos quedando en este primer nivel. Nos estamos llenando de datos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos no solamente reunir esos datos, no quedarnos solo en este nivel, sino lo que ahora necesitamos es que todos nos involucremos en esos procesos para que no solamente nos quedemos en ese nivel y vayamos evolucionando. Vayamos evolucionando y pasemos de los datos a la información. De la información, es más, ya ni siquiera estamos en la era de la información, ¿no? Estamos en la era del conocimiento. ¿Por qué? Porque la información, como dice el gráfico, es pasado, ¿no? Hasta cierto punto nos permite interpretar lo que está sucediendo. Pero nosotros ya no solamente deberíamos estar interpretando, deberíamos prever que posiblemente se vaya a venir más adelante. Y los que estamos en los datos siempre seguimos un concepto, ¿no? Todo en este mundo tiene un patrón, así como hay algunos amigos matemáticos, donde encuentran patrones hasta en las plantas. Entonces, acá también hay una corriente, hay una construcción en la que nos dice que los datos tienen patrones de comportamiento, ya sean datos cuantitativos o también los cualitativos. Podríamos hacer un intento de encontrar patrones. De tal manera que ya no nos quedemos solamente en información, sino que realmente pasemos al siguiente escalón, que es tener conocimiento acerca de ciertos comportamientos. Hay sociedades que ya están en la sociedad de conocimiento, pero accionando políticas públicas. Hay países donde están regulando el tráfico, están regulando políticas sociales, están regulando políticas académicas. ¿Por qué motivo? Porque ya tienen conocimiento del comportamiento de ciertos eventos. Entonces, la intención es esa: pasar de datos a información y a conocimiento, porque la era, como les decía, la sociedad de la información ya está quedando atrás y nos estamos pasando a la del conocimiento. El enfoque
es que en la era del conocimiento nosotros ya queremos es crear y queremos aplicar ciertas medidas, ciertas políticas para poder mejorar la calidad de vida del ser humano y de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Recordemos, la idea es formar decisiones conscientes para mejorar el entorno donde nosotros vivimos. Y para ello necesitamos conocer nuestro entorno, conocer los elementos que nos rodean y con los que interactuamos. No solamente describirlos a nivel de información. El rol del individuo hasta acá era solamente consumidor, pero ahora nosotros ya somos creadores activos. Como le decía, ¿no? Tenemos vehículos con GPS, por lo tanto nosotros estamos conduciendo y estamos creando datos permanentemente. Esos son activos. Nuestros relojes, nuestros sistemas de control, nuestros sistemas académicos, ya no son solamente sistemas pasivos que recopilan datos, lo guardan para el reporte, sino que los tenemos viviendo todo el momento, todo el tiempo, y podemos interactuar con esos elementos. La métrica es la calidad del conocimiento, y hay que tener cuidado con lo que vamos más adelante. Bien, es cierto, hay volumen de datos, pero hay que tener cuidado cómo lo vamos a transformar en conocimiento. Porque por ahí también a veces hay algunos errores, porque en la actualidad con las inteligencias artificiales estamos viendo hay sesgos. Entonces hay que tener cuidado con ese proceso al que nosotros vamos a llegar. Y bueno, mientras en la sociedad de la información los datos eran un recurso, ahora el conocimiento nos va a empezar a generar ideas, innovaciones y cambios. Y bueno, en las universidades, antes hablábamos solamente de acceso a bases de datos, ahora eso simplemente van a ser un insumo, porque en sí lo que nosotros queremos alcanzar son investigaciones y creación de conocimiento. En todos lados existen esos datos, pero la pregunta es, ¿cómo ahora vamos a pasar de esos datos a ese conocimiento? Claro, ya hemos visto de importancia, tenemos datos, es importante, queremos aplicar a la sociedad del conocimiento, pero la pregunta es ¿cómo? Ese cómo puede ser abordado de diferentes aristas. Y acá estamos mencionando una de esas estrategias, una de esas aristas, que es un modelo de análisis y exploración de datos. Es ahí donde nos aparece esta técnica, este conjunto de estrategias. Este conjunto de estrategias, como dice su nombre, que nos van a permitir hacer una cosa, nos van a permitir explorar lo que hay en los datos para luego, bajo un proceso crítico, ver qué realmente podemos conseguir con esos datos, a dónde queremos llegar. Este proceso se puede aplicar a muchos entornos. Podemos aplicarlo, por ejemplo, en campos financieros, que ahí hay un de datos. Podemos aplicarlo en investigación científica. Podemos aplicarlo en lo que ahora le llamamos ciudades inteligentes, en análisis de redes sociales, en ciencia de datos, en marketing. Es decir, es una estrategia que nos ayuda porque es sencilla. A veces nosotros cuando estamos en el tema de clases las compartimos con los estudiantes, son pasos que todos ya deberíamos empezar a entender. Y nos van a ayudar porque se va a prestar. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿O cuál es lo que queremos nosotros, digamos, mejorar? Esta brecha líquida, en la cual recolectamos sin explorar. Solamente nos hemos dedicado a recopilar, pero no nos hemos sentado a valorar, explorar. Entonces, este análisis exploratorio de datos lo podemos utilizar justamente para ello. ¿Qué es entonces ERA? Es un proceso de investigar datos. Datos para descubrir patrones. Que si uno los utiliza, detectar anomalías, verificar supuestos, extraer mensajes significativos y principalmente saber comunicarnos. Porque en esto no nos quedamos solamente con datos, todos tienen la misma capacidad por el mismo tiempo para poder interpretarlos. Entonces, hay que analizar los datos, interpretarlos, identificar patrones, en los patrones encontramos el conocimiento y luego debemos verificar. Esas son las etapas que nos van a significar ese modelo. ¿Cuál es el propósito fundamental? Explorar el primer momento.
qué cosa tenemos. Y una vez que nosotros exploramos, vamos a poder identificar diferentes tipos de datos. Y luego hay que entenderlos. Justamente ahí estamos pasando de la etapa o del modelo de datos al modelo de la información. Si empezamos a trabajar con informaciones porque sabemos que significa. Yo puedo tener un dato que es frío, 25. Si ese 25 lo voy a enlazar de repente a un porcentaje 25%. Si es un 25% de estudiantes que fueron al extranjero, esas son las otras. Otra interpretación. Entonces, puedo tener los datos, pero luego hay que entenderlos bajo ciertas estructuras, bajo ciertos significados. Después que los entendemos, recién empezamos a hacer un análisis para descubrir qué cosas están sucediendo en esos datos. No es solamente buscar datos, operarlos. Yo tengo una fecha, es día, ese año. Yo puedo sumar esos dígitos porque son números. ¿Qué significa? Mientras no tenga un significado, no que sea mucho valor. Entonces, la idea es entender qué significan esos elementos, qué es día, qué es mes, qué es año. Puedo tener un conjunto de ellos, pero no puedo tener un patrón de comportamiento en base a ese tiempo. Eso ya sería descubrir lo que estaba oculto en ese conjunto de datos. Lo Lo dejamos para poder avanzar. Y al final, lo que queremos es un análisis más profundo, de tal manera que nos permita hasta cierto punto poder anticiparnos a algo que posiblemente pueda suceder en un escenario ideal. A partir de ahí, donde trabajamos escenarios y nos preparamos a lo que pueda venir más adelante. Como te decía, un ejemplo. El dato es un elemento true, generalmente sin contexto, que nosotros muchas veces hemos creado para poder comunicarnos. El color del semáforo. ¿Qué significa el rojo? ¿Qué significa el verde? Es una creación que nosotros hacemos. Hay datos naturales, hay datos artificiales. Pero los datos están ahí, 25, probado, perfecto. El segundo nivel es asignarle un contexto significante. Si vamos al tema académico, la calificación en unos países del 10 es satisfactoria, ese es el máximo nivel al que llegan. Pero texto 10 no es tan satisfactorio. Entonces, 10 puede ser data, pero ya cuando nosotros lo integramos a un contexto y le damos significado, entonces podemos decir, estudiantes de 25 años, matamos con 25. Uso aprobado con nota 87.5. Inscripción realizada, tasa de aprobación. Y luego, el conocimiento de los estudiantes entre 23 y 27 años tienen 20% más de tasa de aprobación. Eso es lo que nosotros podríamos sacar de conocimiento en un siguiente nivel. Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, 1523 likes en una publicación. Ese es el dato. Ahí está. ¿Qué información? Es una publicación sobre el día que recibió 1523 likes antes a las 8 de la noche. Ya lo estoy interpretando y lo estoy contextualizando. ¿Y cuál sería el conocimiento? Si yo hago un análisis más profundo, podría decir que el contenido sobre el certificado por la genera 3 veces más de información. Claro, a eso quisiéramos llegar. Y luego viene el conocimiento accionable. Hay que programar contenido técnico en un área de cierta norma. Y eso quisiéramos. A determinar políticas, a determinar acciones en base a lo que nosotros hemos discutido. Y así podremos mencionar otros ejemplos. Las notas de repente de una sección, el promedio es 14.3, con una desviación estándar de 2.8, y el conocimiento es que hay alta variabilidad de rendimiento, es un cosas más técnicas. ¿Qué tendremos que hacer? Diseñar estrategias pedagógicas diferenciadas, porque hay una variabilidad en los estudiantes. Y así podríamos ir mencionando algunos otros ejemplos. ¿Cómo vamos pasando del dato a la información?
el conocimiento, y de ese conocimiento empezar a determinar políticas de trabajo, políticas de acción. Como les decía, el primer elemento es explorar. El segundo es detectar patrones. En este dataset, conjunto de datos que voy a utilizar, realmente está la respuesta a mi pregunta, por eso les hemos dicho, tenemos un sinnúmero de datos, pero no nos hemos hecho la pregunta es, ¿para qué sirven? ¿O para qué nos podrían servir? Puede que estén bien conectados, que estén adecuadamente estructurados, o no estructurados también, pero muchas veces nosotros hemos ido del dato y conforme vamos avanzando nos damos cuenta si nos sirve o no nos sirve. Tendríamos que hacer una reflexión también para ahora decir qué es lo que necesito y en base a eso empezar a reestructurar mi recopilación. Sobre esos datos, ¿qué historias se cuentan? ¿Qué patrones puedo encontrar? Luego, ahí venía el detalle que era que no todo lo que tenemos es correcto. En algún momento hay que separar ciertos datos para quedarnos solos. ¿No? Y por último, ¿cómo lo comunicamos? ¿No? De tal manera que esto pueda ser usado por toda una comunidad. ¿A dónde vamos? Queremos pasar de la intuición a la hora de tomar datos hacia decisiones basadas con estadísticas determinadas o con patrones o con conocimiento. Por ejemplo, creo que los estudiantes que requieren clases presenciales, luego de hacer un análisis exploratorio de mis datos, yo lo que digo es que el 73% de estudiantes en encuestas se refieren modalidad híbrida, especialmente en física. Claro, entonces dejo de estar hablando de instrucción y me pongo a tomar decisiones en base a lo que dicen mis datos. Porque es, digamos, importante esto, porque me va a permitir tener acciones, como decíamos nosotros. Acciones que sean o que tengan un impacto sobre cosas que ya nosotros hemos vivenciado. Ese era, tiene varias etapas. Prepara datos, elimina de repente ausentes, puede determinar por ella, detectar los patrones y al final lo analizamos y visualizamos. Hemos trabajado por mucho tiempo con las estadísticas en el análisis de evaluación de datos, también sin la realización y otros. Pero en la actualidad también ahora estamos integrando la inteligencia artificial, el tema del learning, todo lo que es el tema del big data y todas esas estrategias, porque el producto de datos es sí, pero el modelo, digamos, mantiene sus etapas, ¿no? Por ejemplo, desde entender el negocio, entender los datos, preparar los datos, crear modelos, evaluar esos modelos y desplegar los modelos para que se tomen decisiones. Este es un ciclo de trabajo bajo el modelo de crisis. Como les decía, no es el único. Hay varios. Hay ADP, CRIS, hay otros modelos. Pero a lo que hago énfasis es que ya tenemos caminos a seguir. ¿Por qué es importante? Porque ya no solamente queremos digitalizar, ahora queremos realmente llegar a este entorno, ¿no? Que es transformación digital. Estamos de digitalizar, convertir papel a digital, herramientas tecnológicas en eficiencia operativa. Pero lo que nosotros queremos es reimaginar los procesos. Para reimaginar los procesos hay que crear un backend cultural, hay que hacer innovación, y eso lo hacemos en función del conocimiento. No es solamente cambiar de un formato a otro formato. Pero también hay que tener cuidado con estos procesos, porque la parte ética es fundamental. La máquina es fría, la máquina no interpreta, siempre tiene que estar acompañada bajo digamos, la dirección o la orientación de una persona. Entonces, no todos los datos son neutrales, ya nos ha sucedido. ¿Quién recogió los datos y por qué? A partir de ahí generar las fuentes. ¿Quién quedó fuera? ¿Cómo puede afectar nuestras conclusiones? Son preguntas que tenemos que hacernos al inicio del proceso. Y conforme vamos avanzando, hay que ir determinando cuáles son las técnicas más adecuadas. Incluso hay libros sobre el tema de los sesgos a la hora de hacer esta diferencia desde los datos hasta el conocimiento y que nos puede conducir a tomar decisiones erróneas. Entonces es una reflexión. ¿Qué es lo que podríamos decir para terminar? Que el análisis y la exploración de los datos debería iniciar a todos. ¿Por qué motivo?
porque nunca antes tuvimos tanto acceso a la información como ahora. Darnos información y lo que nos falta es pasar a la información. Nunca fue tan difícil distinguir lo relevante de los cristianos. Nunca fue tan crucial la capacidad de transformar datos en conocimiento. Y ahora, con esta ola de las guías generativas y todas estas herramientas computacionales, ya no es solamente el tipo de expertos. Es cuestión de empaparnos en los procesos metodológicos correctos para nosotros empezar desde lo que nosotros, por los datos que nosotros tengamos. La era del conocimiento, como dice acá, quien sabe hacer las preguntas correctas a los datos, tiene el poder de transformar la realidad. Porque datos ya tenemos, formatos digitales ya tenemos, computadoras ya tenemos, servidores tenemos. Lo que nos falta ahora es a nosotros como personas involucrarnos. Entonces, espero que hayan podido, como dicen, transmitir esta relevancia del análisis que necesitamos como personas desarrollar en nuestra vida personal o también en la vida laboral, porque todos ya empezamos a tomar decisiones. Ahora, vamos a proceder a ver, como dice el dibujito, las preguntas, consultas, que vamos conversando los minutos que nos quedan. Mira, eso tú quieres, explicar mi vida, quiero decir que una noche en esa sesión, un trabajo un poquito, un programa, manera cultural integral. Y es una movilidad, yo he explicado, la aplicación para una investigación para la operativa, o también para una investigación para la Puede empezar para los dos, pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros utilizamos el configurador de herramienta, el computador para trabajar más en general, como la transformación que hagan en el usuario, por lo tanto, una gente de utilizar son herramientas urbanísticas, herramientas de repente, hay también una línea, cuando está tan definida, las técnicas estadísticas para análisis cualitativos, porque cambia todo la educación. Pero en realidad, normalmente es un modelo semántico. Pero entonces, este modelo no sería pertinente a partir de información para el de encontrar valor. Sí. Entonces, no se le Miren, nosotros cuando pasamos de un modelo real a un modelo computacional que se queremos aplicar para poder, hay una fase que queda, digamos, ya al expertise del investigador, conectado por ese lado. Si el investigador puede modelar esos datos cualitativos de un modelo sí podría ser manejable. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos en análisis de sentimiento. ¿Qué tenemos en análisis de sentimiento? Descargamos los tweets o los comentarios de los usuarios en las redes sociales. Entonces, hay una etapa para poder transformar ese texto en un sentimiento. Ese proceso escapando de supervisión. Esa supervisión es la que permite generar una representación más realista de ese modelo cualitativo para poder sigamos cuantitativo. Y una vez que estamos en ese modelo, podemos desplegar la bandera y podemos encontrar. Es por eso que si es el texto, yo lo asocio a un sentimiento que es alegría. Yo digo que esa persona, cuando escribió ese comentario, estuvo alegre. Y si luego empiezo a hacer una asociación sobre los otros comentarios y me doy cuenta que hay una alta probabilidad de este sentimiento alegre, y porque toda esa probabilidad que estuvo haciendo ese comentario, estoy en el tiempo a la hora de hacer. Pero la etapa crucial es la primera, donde yo voy a empezar con las palabras y el son si yo me equivoco, esa primera etapa. Entonces, lo crucial es trabajar es cualitativo hacia este modelo, ¿no?
computacionales, es esa primera etapa donde hacemos el match entre el modelo real y el modelo computacional para pasar de ahí. Con los cuantitativos es más fácil porque la está directa. El cualitativo sí se está utilizando, pero es así. Es cierto que cada vez más. Sin embargo, mi pregunta se controlan y los que manejan al servicio del poder. Lo último, los talentitos, eso no lo dan como información, ¿no? Pero cuando se descubrió el mapa del tejido humano, eso se ve, cuando nosotros nos enteramos con el espíritu como se enteramos, eso había sido descubierto de manera americana. Entonces, mi pregunta es, en un mar de información, ¿qué posibilidades tiene un profesor de tener acceso a esa información selecta, ¿no? Al terminar el punto, ¿cómo se llama? Por las redes salió de que la conversación entre y el presidente de China, ¿no? Que estaban viendo cómo iban a vivir estos 50 años. Entonces la gente comentaba, ¿no? ¿Qué información, última información tendrán para poder tocar? Un comentario. Este también es un punto interesante. O sea, nosotros, bien es cierto, tenemos un tipo de datos que transformamos en información y conocimiento. Y que en la actualidad, definitivamente, como vimos en la primera etapa, es más accesible a todos. ¿Por qué motivo? Porque si comparamos, digamos, el acceso a libros en la época del 90, 80, era un poco restringida solamente a los que podían adquirirlo y de dónde lo podían adquirir. En la actualidad, hay muchos libros que solamente digitamos y algo descargan en su formato digital. Y es más, hay una cadena de bibliotecas que está integrada y que si yo no encuentro un libro de la biblioteca, pero siempre hay un control, digamos, por ciertas entidades. La idea o hay una corriente que es la de contaminación de información, pero un conocimiento abierto. Hay que tener cuidado en Internet y con los datos, porque no todo lo que está en Internet es confiable. Y también no todo es actual. Hay ciertos lugares donde sí es actual. Los que estamos en la parte académica, pues vamos a ver un ciclo de un disco y no tiene son confiable, tiene tipo pero si hay algún tipo de investigación, puede tener información, conocimiento, para mantenimiento. Es decir, digamos, es un tema social, es un especial que viene desde hace tiempo. Otros que dicen que el conocimiento tiene que ser libre para mejorar la sociedad, y hay otros que dicen que no, de todas maneras hay un pozo para poder acceder a él. Hay, digamos, hay cosas variadas. De todas maneras, hemos mejorado porque ahora ya incluso hasta el Estado, de política de datos abiertos, permite que las instituciones, la salud, la política de ciertos conjuntos de datos para que la comunidad pueda aprovecharlos, pero nos falta todavía un poquito más de conciencia en ese sentido. Bueno, ha sido un gusto tenerlos en un pico. Les agradezco que empezó bien. Esperemos seguir mejorando, seguir viendo estas estrategias que nos van a ayudar a mejorar nuestra cultura. Tengan buen día.